Muy bien, sí, Alfonso, buenos días. José González, también, buenos días. Y sí, bienvenidos a todos. Es una bendición tenerles aquí el día de hoy, el día de martes, para la quinta Buenos días. lección del curso. Sí, buenos días, Alfonso. Muy bien. Sí, hoy tenemos la quinta lección de la obra del Salvador. El tema es Getsemaní, es la historia de hoy y es de Lucas 22, 39 a 62. Y con esto vamos a empezar la lección de hoy con una oración. Oremos. Oh Señor, tú debiste tener un gran temor por el sufrimiento, por lo que sabías que ibas a tener que pasar, pero lo hiciste voluntariamente por mí y por todo el mundo. Te pido que me perdones cuando no estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides que haga y que me ayudes a apreciar todo lo que hiciste por mí y a estar siempre dispuesto a obedecerte en todo. Amén. Excelente. Ok, entonces hoy los objetivos que tenemos son, am, pues vamos a usar el método de las 4C con esta historia de Lucas 22, Getsemaní. Luego vamos a analizar cuándo sería una buena oportunidad de compartir esta historia y también vamos a compartir la historia en nuestros grupos pequeños. Este objetivo es en los grupos pequeños y el último objetivo es hablar un poco de la diferencia entre Judas y Pablo. No debe decir Pablo, debe decir Pedro. Entonces, Judas y Pedro en la historia de hoy. Entonces, am, empezamos con el estudio usando el método de las 4C y el captar para el día de hoy es una pregunta y ustedes pueden responder am, levantando la mano o en el chat también. ¿Cómo te gusta orar? ¿Cómo te gusta orar? Tal vez qué es su hábito en la oración. José González, adelante. Bueno, bendiciones. La Bendición. forma mía, la mejor forma de orar para mí es estar, generalmente oro en la sala de mi casa, que Ok. nadie me moleste, Ujú, sentado y hablando y platicando con nuestro Señor. Esta es ujú, la mejor forma de hablar, más que todo en la noche y de vez en cuando en las mañanas. Pero la ujú, mejor forma es ahí en la sala y sentado con mi Señor. ujú. Excelente. Gracias, José. Patricia. Bueno, yo comúnmente oro, ¿se escucha? Sí. Yo comúnmente oro todo el tiempo. Eh, eh, Me he acostumbrado, si estoy lavando los platos, estoy charlando con mi papá. Si estoy trabajando en mi trabajo, que es la costura con las máquinas, estoy permanentemente hablando. O sea que 24/7 hablo. No tengo un tiempo específico, ¿no? Ahora, cuando es para interceder y clamar por otros, sí, me gusta a la mañana temprano.
tipo 6 de la mañana, para mí es un horario para comenzar un día intercediendo por y clamando por otros. Ahora cuando es por mí, es más común para mí el charlar con papá. Ujú. Qué bueno, Patricia. Veo muchos comentarios en el chat también. Am, sí, pero lo que Patricia nos dijo es orar sin cesar, ¿cierto? Sí, yo puedo mejorar en esto. Típicamente estoy orando en las noches o antes de cenar o un almuerzo, algo así. Me gustaría empezar mis mañanas más en oración también. Am, Excelente. Gracias por los comentarios aquí en la madrugada, en la tarde, ojos cerrados, de pie, caminando en todo tiempo, antes de dormirme. Excelente. Gratitud todo el día. Muy bien. Excelente. Gracias por los comentarios. Entonces, tenemos esta pregunta porque hoy tenemos el gran privilegio de estudiar el ejemplo de Jesús en oración en Getsemaní. Entonces, vamos a aprender de él durante la historia de hoy y nuestra conversación sobre las preguntas de considerar y consolidar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, voy a contar la historia leyéndola de Lucas 22. Luego ustedes van a tener la oportunidad de contar la historia en sus propias palabras en los grupos pequeños. Pero esto es solo para empezar el estudio de las 4C y la segunda parte es contar la historia y esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, Jesús ora en Getsemaní. Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo, oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una distancia como un tiro de piedra, y ahí se arrodilló y oró. Y decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban sus discípulos y a causa de la tristeza los halló durmiendo. Les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Mientras Jesús estaba hablando, se hizo presente una turba, al frente de la cual iba Judas, que era uno de los 12, y que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que pasaba, le dijeron, Señor, echamos mano a la espada. Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús les dijo, basta, déjenlos. Tocó entonces la oreja de aquel hombre y lo sanó. Luego Jesús les dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Han venido con espadas y palos, como si fuera yo un ladrón. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me pusieron las manos encima. Pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas.
Aquellos arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. En medio del patio encendieron una fogata y se sentaron alrededor de ella. También Pedro se sentó entre ellos, pero una criada que lo vio sentado frente al fuego se fijó en él y dijo, este también estaba con él. Pedro lo negó y dijo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro lo vio y le dijo, tú también eres de ellos. Pero Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó, no hay duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro le dijo, hombre, no sé de qué hablas. Y en ese momento, mientras Pedro aún hablaba, el gallo cantó. En ese mismo instante, el Señor se volvió a ver a Pedro. Y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Enseguida Pedro salió de allí y lloró amargamente. Ok, entonces esta es la historia de hoy. Ahora vamos a continuar nuestro estudio hablando de las preguntas de considerar. También bienvenidos a todos los que están entrando en este momento. Estamos continuando con la quinta lección aquí en el curso La obra del Salvador. Entonces, considerar las preguntas de comprensión de la historia para entender mejor lo que hemos leído. Y empezamos con quiénes son los personajes en esta historia. ¿Quiénes son los personajes que tenemos? Gloria. Bueno, aquí tenemos a Jesús, sus discípulos, el ángel de Jehová, una turba que muchedumbre, mucha gente. Está Judas, el que lo entregó. Está un siervo, los principales, el siervo que le fue cortada la oreja. Están los principales sacerdotes, hay jefes de la guardia, hay ancianos. Entre los sacerdotes se menciona a Judas y a Pedro. También se nombra a la mujer que lo identificó y el hombre que lo identificó. Y un elemento importante que no es un personaje vivo, es un animal, es el gallo que fue con el que el Señor representó, le dio la señal a Pedro de que él lo iba a traicionar. Amén. Perfecto, Gloria. Gracias. Excelente. Sí, muchos personajes y sí, excelente esta lista. Muy bien. Entonces, continuamos con los objetos o animales que tenemos en la historia. Gloria ya mencionó uno. Ah, ¿quién le gustaría comentar sobre los objetos? Patricia, adelante. Bueno, sobre los objetos tenemos piedra, copa, las gotas de sangre, tierra, oveja, el gallo, ¿no? Y después, bueno, las armas de los soldados también se ¿Eh? podría contar porque están, este, así que bueno, son Ujú. varios. Sí, perfecto, excelente. Y recordamos la fogata también. ah, sí, fuera del lugar de Jesús. Muy bien. Ok, entonces, excelente. Tenemos todo ahí y los comentarios en el chat también. Gracias, Maribel, Carlos. Excelente. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Ah, Patricia, adelante. La historia ocurrió en el monte, en el monte de los Olivos en Getsemaní. Ujú. Todas Getsemaní. las, todas las, sí,
la situación ocurrió en ese lugar. Perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces, continuamos con cuándo ocurrió esta historia. José González, adelante. La historia cuando Jesús estaba orando. Y en ese momento llegan los principales cuando estaba orando en el Monte de los Olivos. Ujú. Bueno, gracias. Gracias, José. Gloria, un comentario más. ¿Cuándo ocurrió la historia? A los 33 años de Jesús, antes de su crucifixión. Ok. Sí, sí, estamos muy cerca a la crucifixión, solo un día antes, la noche antes. Sí. Am, entonces, sí, excelente. La noche en que Jesús fue traicionado el jueves de la Semana Santa. Muy bien. Ok. Y el problema que tenemos en la historia. ¿Cuál es el problema que tenemos? Patricia. Bueno, yo veo varios acá, problemas, no uno. Primero y principal, es el pecado, ¿no? Por el cual él tenía que pagar sin merecerlo. La falta de responsabilidad de los discípulos cuando les dijo que se inclinaran a orar y se durmieron. Y después el miedo, el miedo de Pedro cuando lo negó, el miedo al no saber qué es lo que iba a pasar, el temor, que en parte también siempre lo tenemos nosotros cuando no conocemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, muy bien, Patricia. Excelente. Ok, muy bien. Entonces, estos son los problemas que tenemos. Hay algunos, ¿cierto?, en esta historia. Y lo que vamos a hacer ahora es hablar de las soluciones. Gloria. Oye, mi hermano, aquí hasta este punto que estamos leyendo, ahí no hay solución. Ahí lo que ahí lo que vemos es traición, entrega, arresto, el maltrato. Aquí hasta este punto que hemos estudiado, no hay solución. Ok, bueno, gracias, Gloria. Patricia. Yo, sin embargo, veo una solución, una pequeña luz. Jesús se entregó y se cumple la profecía al Ujú, final de este camino, ¿no? Para mí, o sea, esa es la solución para mí. ujú, No sé si está bien lo que yo veo. ujú. Sí, sí, la solución para el gran problema de nuestro pecado y la plan de salvación. Ujú. Sí, Jesús continúa con el plan, cumplimiento de sí,
de este plan de salvación. Muy bien. Excelente. Sí, Jesús permite que lo arresten. Am, sí, Pedro tiene miedo. Tal vez no es una solución, pero Pedro niegue a Jesús, am, tal como Jesús le había dicho antes. Y sí, Jesús está orando. Am, si hay una posibilidad de pasar esta copa, si hay otra manera de salvar al mundo, am, pero sí, parece que la respuesta es no. Tiene que hacerlo para la salvación de todos, ¿cierto? Excelente. Gracias por los comentarios en el chat también. Excelente. Jesús al entregar su vida por la humanidad, pagando nuestra deuda del pecado. Gracias, Enrique. Muy bien, ahora a las preguntas de consolidar. Con estas preguntas hablamos un poco más, aplicando la historia a nuestras vidas, hablando del pecado, hablando del amor de Dios. Entonces empezamos con el punto principal. Voy a compartir la primera respuesta con ustedes y de ahí después hablaremos juntos sobre las otras preguntas. Entonces, el punto principal de la historia, Jesús ora a su Padre en Getsemaní, es arrestado y abandonado por sus discípulos. Arrestado y abandonado por sus discípulos. Entonces, esa es la historia, el punto principal que tenemos. Ahora continuamos con el pecado que podemos ver en la historia y que confesamos en nuestras vidas. Ah, Comentarios sobre el pecado. Traición, muy bien. Violencia también. Ujú. José González, Wilmer. Adelante José y después Wilmer. Bueno, el pecado allí que se ve en la historia es la consumación de la traición que hace Judas en contra de nuestro Señor y la negación también de Pedro. Los dos hicieron esa situación y entonces, aunque todos lo abandonaron, pero también fue por el miedo de, de las acciones que podían tener las autoridades romanas y también las autoridades de ese entonces, de los, de los religiosos de la época, los sumos sacerdotes. Ujú. Y se refiere entonces a nosotros, que nosotros también a veces presentamos miedo de llevar la palabra. Entonces ahí también es una situación de traición que nosotros estamos haciendo, porque uno tiene miedo, aunque a pesar de que a veces no es fácil de llevar la palabra como debe ser, dependiendo de la situación que se presenta. Pero fundamentalmente esa es la situación que se presenta. Esa es mi opinión. Gracias José, muy bien. Excelente. Y Wilmer, adelante. Buenos días. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, donde vemos la traición, donde vemos la mentira también, porque al negar al Señor estamos diciendo mentiras. Ujú. Entonces, a veces también el miedo nos lleva a mentir y a veces también cuando un miedo y de pronto nos engaña y nos da necesidad, entonces ya la fe en lo que viéndolo ya hay otro punto de vista
llevándolo aplicándolo a nuestra vida. Ok, gracias, Wilmer. Muy bien. Y un comentario más de Patricia. Sí, eh, trayendo esa historia a nuestra vida, a mi vida. Yo siempre hablo en primera persona, a mi vida. En algún momento también fui Judas, porque por mí también fue a la cruz, ¿no? Así que también fui Judas. Ujú, Eh, y muchas veces fui Pedro, porque también lo he negado. ¿Cómo? Con mis actitudes, ¿no? Cuando uno no quiere entregar lo que fue su vieja vida, está haciendo Pedro también. ujú, ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque no conocemos. A medida que vamos creciendo y vamos teniendo el conocimiento de quién es Dios y quién es Jesús, qué hizo y lo que ya tiene preparado para cada uno de nosotros, empezamos recién ahí a perder el temor. Empezamos ahí a tener, cuando empezamos a tener una relación íntima. O sea, siempre hablo yo en primera persona, ¿no? Hablo lo que me pasa a mí, sí, lo que me pasó y gracias. lo que me pasa a mí, como experiencia, Ujú, ¿no? Entonces, también la falta de interés y la irresponsabilidad actuó muchas veces en mi vida con respecto a las cosas de Dios. Y a veces sin querer también lo sigue haciendo, ujú. aunque después reconozco y corrijo. En vez de preocuparme, me ocupo. Pero bueno, pasa, porque somos seres humanos y a veces nos avasallan los problemas y nos desenfocan un poco de lo que es el camino de Dios y tenemos miedo. Hasta ahí mi aporte, profe. Gracias, Patricia. Gracias por la conexión a su vida y estos ejemplos. Gracias. Muy bien. Entonces veo otros comentarios. Me gusta mucho que ustedes pueden participar por el chat también. Excelente. Entonces, sí, hemos hablado de algunos pecados. Tal vez, si estamos pensando en un buen ejemplo en esta historia, el ejemplo de Jesús, de orar en una situación difícil para él. A veces no velo ni oro en la hora de tentación, o pienso que no es importante prepararme espiritualmente. Am, Algo así podríamos decir también. Ok, entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Dónde vemos el amor de Dios? Pueden regresar a sus Biblias para encontrar un versículo específico para compartir con nosotros. Vamos a empezar con Wilmer. Adelante. Wilmer está en mudo el micrófono. Ahora sí. Profe, estoy buscando en la Biblia, voy a buscar el versículo, pero el amor de Dios lo vemos cuando Él está en el Getsemaní orando, porque Él va a hacer esto es por amor a nosotros, o sea, su muerte va a ser por amor a nosotros, para salvarnos y para que ya no haya condenación y acusación del enemigo por todos nuestros pecados. Exacto, excelente. Gracias, Wilmer. Muy bien. Gloria. Cuando el gallo canta, que Jesús mira a Pedro, es una mirada de compasión, es una mirada de amor. Allí veo yo el amor de Jesús, en Pedro y en mí también,
porque siempre me mira con compasión y con amor, en oportunidad de perdonarme siempre. ¿ok? Y Jesús va a morir ah, por este pecado también, por el pecado de Pedro, obviamente. Muy bien. En el chat vemos Julio, Jesús sana al herido en verso 51. Excelente. Adelante, José González. ¿Otro comentario? Claro, el comentario era ese, ¿no? Que en el 51, que a pesar de que al Señor ya lo estaban entregando, Ujú. muestra el amor hacia el soldado, que es uno de los que lo están atacando, y le sana la oreja, demostrándole el amor que él sentía por la humanidad. Ujú. Ese es Excelente. mi comentario. Gracias, José. Muy bien. Sí, otro comentario en el chat de Alfonso. En esta historia veo el amor de Dios en que en cualquier acontecimiento del mundo, Él está con nosotros. Él permite que experimentemos. Sí, y cuando estamos pensando en la situación de Jesús orando, pero está orando, ah, dice, no mi voluntad, pero la tuya. Ah, Señor, entonces Él sabe que el plan de Dios es perfecto para Él, para el mundo, y que recordamos lo mismo. El amor de Dios es su plan para nuestras vidas, es perfecta. A veces no podemos verlo, ah, pero sí, está con nosotros en todo. Muy bien, versículo 40, Mercedes, gracias por el comentario. Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Este consejo de Dios. Y pues que tenemos el poder de la oración en estos tiempos también. Am, en el tiempo de tentación podemos orar a, a nuestro Dios para ayudarnos en estas situaciones. José González, ¿otro comentario o no? Veo la mano, pero no sé si es de antes. No, no, se quedó pegada Ok, la imagen. está bien. Bueno, muy bien. Entonces, ahora podemos continuar con la última pregunta. La última pregunta que tenemos en el estudio de las 4C es, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Entonces, José, veo la mano levantada. ¿Tiene un comentario? Claro, lo que yo le pido al Señor es que me dé la fortaleza y la presencia de su amor para que no, para que esa situación se presente en mi vida, ¿no? De estarlo traicionando a través de mis pensamientos, a través de mis acciones, a través de mis actitudes. Y por eso le pido cada día, cada vez que hablo con él, para que actúe en mi ser completamente. Ese es mi comentario. Excelente, José. Gracias. Bien, Patricia. Sí, yo le pido al Señor que escudriñe todo mi ser y que me muestre todo lo que haya que cambiar y que me ayude a soltar todo lo que haya que soltar. Ujú. Bueno, gracias, Patricia. Muy bien. Excelente. Mercedes, adelante. Yo le pido a mi Dios que nunca, nunca permita que yo lo niegue, como hizo Pedro, que lo negó 3 veces, que siempre lo tenga siempre en alto, que Él sea el centro de mi vida.
y de mi familia. Eso es lo que yo le pido a Dios todos los días. Ujú. Amén. Bueno, Mercedes, gracias. Algunos comentarios en el chat también, siempre en oración, que me fortalezca integralmente para servirle sin ataduras. Sí, que oramos en la hora de tentación para que Dios nos fortalezca para hacer su voluntad excelente. Enrique, pediré una profunda pasión por predicar la palabra de Dios. Sí, compartir este mensaje, el mensaje del Evangelio con todos. Muy bien. ¿Un comentario más, José? Parece que no está. Sí, bajar la mano ahora. Entonces, muy bien. Vamos a continuar entonces con la lección, la quinta lección. Esta no es este día con el segundo objetivo, analizar cuándo sería una buena oportunidad de compartir esta historia y esto es lo que vamos a hacer en sus grupos pequeños. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de contar la historia en sus grupos pequeños. Hoy tenemos tiempo para hacerlo. A veces es un poco más rápido, pero creo que hoy tenemos como 10 minutos para hacerlo. Entonces, es un buen tiempo. Ustedes pueden tener algunas cosas. Si no todos están listos para compartir, pues algunos pueden leer la historia o también ustedes pueden dividir la historia en como tres partes. Una persona hablando de la primera parte en Jesús orando y la segunda parte en cuando Judas está traicionando a Jesús y la última parte de la negación de Pedro, tal vez, si hay tres personas, porque tal vez 10 minutos no es bastante tiempo para que cada persona pueda compartir la historia en sus propias palabras, pero por lo menos una persona o pueden dividir la historia en tres partes. Y luego pueden hablar de esta pregunta, ¿cuándo sería una buena oportunidad de compartir la historia? Entonces, am, voy a dividirles en sus grupos pequeños y van a estar en un grupo de tres, tal vez cuatro. am, y entonces ustedes pueden ir a sus grupos pequeños ahora. Sí, está bien, Carlos. Veo el comentario en el chat. No puede participar en este momento. Está bien. Ilse está con nosotros en este grupo. ¿Puede participar en los grupos pequeños o no?
pastor, buenos días. Pues no le voy a participar porque la señal está muy mala. Ok. No, está bien. Está bien. Entonces, ustedes, Carlos y Ilse, ustedes pueden quedar aquí en el grupo principal. Voy a ir a un grupo pequeño para escuchar a ellos y para la grabación, para que los que están asistiendo por la grabación pueden am, ver la conversación también. Entonces, regresaremos en como 8 minutos. ¿Me ha escuchado? Sí, lo estoy escuchando. Ah, Bueno, ¿a usted qué le parece? bueno, sí, es una situación bastante fuerte para nosotros, ¿no? Porque a veces no cumplimos las ordenanzas de nuestro Señor. Y entonces ahí el Señor nos hace ver las cosas como deben ser. Y bueno, entonces nosotros tenemos que estar siempre atentos a eso, a pesar de que la carne es débil, pero el Señor está allí presente, siempre llevándonos y como las ovejas que somos. Ujú. Somos ovejas de su prado. Y bueno, siguiendo la historia, cuando llega nuestro Señor allí al Monte de los Olivos, se ve el terrible proceso que sufre nuestro Señor, que el sudor se transforma en sangre, ya que es algo bastante fuerte que muy rara vez bueno, ninguna persona lo sufre, pues tanta la presión que tenía. Y ahí es cuando uno ve cómo se va por los pecados de nosotros, que sufre tanto que su sudor se transforma en sangre. Y en ese momento, bueno, y es cuando vuelve otra vez y ve que los discípulos están durmiendo. Y ahí es donde se consume entonces la traición de, de Judas. Pero yo lo que veo en la historia es que, bueno, esa es la traición, pero todo el mundo le echa culpa a Judas, pero los demás discípulos también. O sea, todos se apartaron de nuestro Señor y también Pedro, ¿no? Que a veces yo he escuchado predicaciones que dicen que Judas, que a pesar, o sea, escuché la predicación de un pastor que dijo que Satanás, que Judas se fue con nuestro Señor, a pesar de que lo haya vendido. Yo pienso que no es así, pues, porque él no se arrepintió, sino que se mató. En cambio, Pedro y los demás sí se arrepintieron de su pecado y siguieron con nuestro Señor. Yo no sé qué piensa usted sobre eso. Sí, sí, es correcto. O sea, él se mató. No sé si en ese último segundo no se arrepintió y pidió perdón, porque uno no puede saber en el último segundo, ¿no? En el último suspiro que tenemos, qué es lo que sucede y cómo es el diálogo con Dios en ese último suspiro. Así que no sé. Mi parte, no me arriesgaría a decir que no está con el Señor. Ahora, con respecto a lo que él lo traicionó, no estoy de acuerdo con decir que lo traicionó. ¿Por qué? Porque ya estaba preparado de antemano que esto iba a suceder así. Si él no lo traicionaba, si Jesús se tenía que entregar, si no, no se iba a cumplir la profecía. O sea, esto ya estaba preparado de antemano. Si no, nosotros no podríamos estar en el estado en que estamos. Sí, Tampoco. ese es el plan de Dios. Es un Sí, plan porque perfecto. Un plan la- perfecto.
No, ¿no? Y con respecto a contar la historia, ¿en qué momento sería? Yo creo que en cualquier momento, porque todos, en todo momento tenemos que estar dispuestos y preparados para contar la historia de Jesús. Eh, y luego ya, pues, ¿no? Jesús es arrestado y llevado a casa del sumo sacerdote. Pedro lo está siguiendo de lejos, pero Pedro es reconocido, ¿no? Por los guardias y por algunas otras personas más. Entonces lo que hace Pedro es negar a Jesús. No lo conozco, ¿no? No lo conozco. Y bueno, el gallo canta. Y ahí se acuerda Pedro cuando Jesús voltea a mirarlo y se acuerda de lo que Jesús le había anticipado a Pedro, que antes que el gallo cante lo negaría, ¿no? Y le pasó, ¿no? Entonces también podemos saber que todo lo que Jesús dijo, lo que se hizo y lo que se dice en la Biblia, se va a cumplir al pie de la letra, ¿no? Porque aún esto se cumplió, ¿no? Tal vez podemos tomarlo como algo pasajero, ¿no? Pero era algo que se cumplió. Y todo lo que dice la palabra se va a cumplir y se está cumpliendo también, ¿no? Entonces aquí hay varias cosas para poder sacar como enseñanza para nuestras vidas. Aún la traición, aún la negación, todo ello que al final, ¿no? Si permanecemos en ello, nosotros tal vez con esas actitudes también, al final pues nos hacemos pecadores, ¿no? Entonces eso no tenemos que también sacar de nuestras vidas, ¿no? Pero también agradecer al Señor Jesús, ¿no? Que vino para un plan de salvación perfecto. Eso podría decir, hermano. Sí, hermana, correcto. Ujú. No sé, creo que se fue el tercero, no sé. Yo creo que no, aquí estoy. Yo creo que todo, pues, ya lo han dicho ustedes dos. Eh, También, de cierta manera, ya llevándolo, pues, de pronto a lo personal, a veces Ujú, nosotros, o en el caso mío, eh, vemos que Dios, en su infinita misericordia, por amor a nosotros, Él hizo todo eso para perdonarnos, ujú, para darnos el plan de salvación y a veces como ser humano que soy, para de pronto entrar a como lo veo yo, ujú. en el pecado, a veces hacemos cosas y cosas malas delante de los ojos de Dios Así es. y no valoramos ese sacrificio que el Señor hizo Mm, en la cruz del pues, Calvario cuando se entregó, cuando lo que mm, lloró, lo que oró, lo que mm, hizo en ese momento, porque uno se pone, pues, uno trata como de imaginarse al Señor en ese momento de oración donde Ya estamos aquí de regreso, hermano Luque. Perfecto, Alfonso. Sí, todos están regresando de los grupos pequeños. Excelente. Me alegro mucho. Ahora estamos en el grupo principal. Y sí, algunos segundos más y todos estarán aquí.
Ok. Muy bien, excelente. Todos están aquí ahora. Entonces, pues gracias por la participación en estos grupos pequeños. ¿Hay algún comentario sobre su grupo? Tal vez algo que funcionó para ustedes, un comentario sobre la pregunta aquí, am, un comentario sobre cómo es cantar, contar una historia bíblica. ¿Qué piensan ustedes de sus grupos pequeños y este tiempo juntos? ¿Puedo participar, hermano? Sí, Alfonso. A mí me parece que fue una experiencia vivificante, por decir algo vivo, algo que nutre, porque vi que los compañeros, los hermanos también tienen el espíritu de aprender o la actitud de querer aprender de la palabra. Aquí un poco lo difícil es transmitirlo con nuestras propias palabras y pienso yo que eso pues va a ser la práctica. Mientras más tengamos vamos a decir, este hábito, esta costumbre, pues más vamos a poder transmitir mejor el mensaje. Entonces, en resumen, a mí me pareció muy interesante y agradezco mucho la oportunidad. Gracias. Gracias, Alfonso. Muy bien. ¿Alguien más le gustaría comentar antes de ir a la última parte de la lección? Gloria. Sí, a mí me gusta mucho esta dinámica, interactuar así y compartir lo que he aprendido y conocer a mis hermanas. Pues hay una interrelación, que eso me gusta. Y Bueno, bueno, seguir adelante aprendiendo y gracias. Qué bueno, bonito, es bueno. Una pregunta, pastor, profesor. sí, ¿Usted está viendo lo que nosotros estamos haciendo en los grupos pequeños? sí, a veces. Entonces, lo que hago es, si hay personas en este grupo principal, hablamos aquí, pero quiero que los que están asistiendo por las grabaciones pueden ver también. Entonces, a veces entro los grupos pequeños también, para que los que están asistiendo pueden ver. Sí, Amén. gracias, Gloria. Muy bien. Maribel, adelante. Está en mudo el micrófono, Maribel. Sí, ya Ahora ven. sí. Buen día, maestro. Sí, esta experiencia de interactuar es muy importante, ¿no? Porque, bueno, nos podemos de repente preguntar entre nosotros en el grupo, y como el grupo también no es tan grande, es pequeño, eso también ayuda bastante, ¿no? Porque si seríamos más, sería un poquito más dificultoso. Pero sí, tal vez sería un poquito más de tiempo, ¿no? Porque a veces Sí. ya se acabó el tiempo, ya, chao, no, chao, pero sería un poquito más de tiempo, tal vez ya no hemos podido llegar, por ejemplo, a la pregunta, ¿no? Mm, Que en qué momento podríamos sí, eh, contarlo, qué sé yo, practicarlo, ¿no? Eso nomás, maestro, gracias. sí, excelente, una buena sugerencia, sí, muy Ujú. bien, excelente, sí, ok. Entonces, ahora continuamos con la última parte de la lección. Identificar la diferencia entre Judas y Pedro. Entonces, sí, ¿cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Obviamente hay cosas parecidas en esta historia, am, pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a hablar de esto ahora. Entonces empezamos con los pecados. Am, Eso es lo que tienen en común. Ambos Ambos pecaron. pecaron, Sí, ambos uno pecaron. más grave que el otro. Am, pues sí, esto es la pregunta. Entonces,
cuando estamos pensando en los dos pecados, Judas traicionó al Señor, amó el dinero, Pedro lo negó 3 veces. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Uno es más grave que el otro o no? Pecado es pecado. ¿Qué piensan ustedes? Enrique, Sí, Dios le bendiga, maestro Lucas. sí, Este, bendiciones. hay una diferencia entre Judas y Pedro, ¿verdad? Eh, Uno es que Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, ¿verdad? Y, y la otra diferencia es que Pedro lo niega 3 veces cuando Jesús le dice: "Vea, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces". Una cosa es que Pedro se arrepintió de su pecado y Judas no se arrepintió. Mm, ujú. Eso es lo que quiero exponer. Ok, Gracias. sí, gracias, Enrique. Entonces, hablando del pecado. Parece, como veo en el chat también, pecado es pecado, sí. Entonces, ¿un pecado es más grave? No, no, pecado es pecado. Pecar contra el Señor es pecar contra el Señor. Am, pero sí, lo que Enrique está diciendo es lo que pasó después de su pecado. Patricia, ¿un comentario? Sí, con respecto a lo que comentaron recién, que los dos pecaron, eh, Pedro se arrepintió y Judas no se arrepintió. No sé si estoy errada, pero creo que hasta el último suspiro de vida uno tiene la oportunidad de arrepentirse. Entonces, yo, Patricia, no me puedo arriesgar a decir que Judas no se arrepintió y Dios lo perdonó en el último minuto, en el último segundo de vida. No sabemos, no sabemos si se arrepintió. No me puedo arriesgar a decir que no, porque estaría yendo contra el amor de Dios, que es infinito y misericordioso hasta el final, ¿no? O sea, hay una oportunidad hasta el último, en el último suspiro. Ujú. Sí, ok, gracias Patricia. Entonces, sí, muy bien. Los dos reconocieron su pecado y sintieron remordimiento. Judas dice en Mateo, en el libro de Mateo, he pecado al entregar sangre inocente. Pedro salió llorando amargamente. Entonces se puede decir que los dos sintieron remordimiento um, por su pecado. ¿Ok? Entonces, un comentario más, Gloria. Oye, profesor, yo siempre he escuchado que Judas fue un ángel caído, tomado y posesionado por Satanás, que es el que lo lleva a entregar a Jesús. Siendo así, siendo un ángel caído, no tiene perdón de Dios, porque él y Satanás cayeron del cielo y no fueron, no tienen perdón. En la palabra hay una parte donde Jesús dice, el Hijo del Hombre será entregado, pero ay de aquel, ahí hay sentencia ya, ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre sea entregado. Allí es una sentencia definitiva, porque ciertamente se pecó contra Jesús, contra sangre inocente, inducido y llevado todo este pecado por el mismísimo diablo. Y Pedro, siendo hombre, siendo humano, nosotros tenemos la ventaja, la virtud, la misericordia de que Cristo dio su vida por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Por eso Pedro se arrepiente, por eso Pedro es perdonado. Mi intervención, gracias. Pero su respuesta. Ok, gracias, Gloria. Gloria, estaba diciendo que Judas es un ángel caído. Sí, dije. Ok, ¿hay un parte de la Biblia que dice esto? ¿O es lo que ha escuchado? Porque no he
escuchado de esto antes. Lo he escuchado en unos estudios, por eso lo estoy diciendo, yo he escuchado, yo no dije que está en la Biblia, ni mucho menos. Digo que he escuchado en estudios donde dicen eso. Y si Ok. ciertamente los ángeles caídos no tienen perdón, puede ser por eso que Judas en ningún momento se arrepiente y no le quedó otra que ahorcarse. Ujú. Sí, es claro que sí, no hay perdón para los ángeles caídos. Pero en este momento creo que no hay ninguna parte que habla de Jesús como un ángel caído en la Biblia. Eh, Judas. eh, Sí, Judas. profe, Jesús no, como Judas, Judas. Sí, Judas, lo siento. Sí, sí, creo que no hay un verso en la palabra que habla de Judas como un ángel caído. profe, y tampoco encontramos en la palabra que dice que Judas se arrepintió. Aunque tal vez se arrepintió, pero en la palabra, la Biblia no lo dice. Ujú. Así que eso es lo que tenemos que decir, que él no se Sí. arrepintió en ningún momento. Sintió Ok. remordimiento, sintió tristeza, pero arrepentimiento no, porque pensó No, que ya no tenía más nada que hacer. O sea, ya lo hice y ¿cómo me arrepiento? sí, Ya sí, le sintió el dolor en ese momento y no le quedó, no tuvo ese valor, no tuvo sí, valor para sí. confesar su arrepentimiento. O sea, eso es así. No lo habló, Sí. no lo soltó Sí. la palabra. Tenía que decir, me arrepiento, como dijo Pedro, pero Dios se arrepintió. Ok, sí, bueno, entonces, para terminar esta parte, am, la diferencia, según lo que podemos ver en la palabra, es el arrepentimiento en fe. Am, Tenemos los acontecimientos, las acciones de los dos. Judas se mató, no tuvo fe en el perdón de pecados y se mató. Y Simón, Pedro, tiene, pues tenemos otro ejemplo más adelante en Juan, después de la resurrección de Jesús. Jesús está hablando con Pedro y sí, podemos decir que Pedro siguió con fe en Jesús, se arrepintió, porque Jesús lo restauró y llegó a ser columna, de la iglesia. Y Jesús está hablando con Pedro después de su, resurrección también. Entonces, sí, lo que Patricia dijo antes es claro que sí, no podemos juzgar el corazón de una persona, esto es solo para Dios. Pero lo que tenemos en esta historia son los acontecimientos, lo que pasó, lo que Amén. parece según los dos hicieron. Entonces, um, por Perdón, eso profe. tenemos estas conclusiones. Patricia, adelante. Sí, profesor. Sí, perdón. Yo lo que más remarco siempre en las palabras como se dicen, ¿no? Él reconoció haber metido la pata, digamos. Vamos a hablarlo en criollo. Reconoció haber hecho las cosas mal, como las hizo Pedro, Ujú, ¿no? Pero yo también muchas veces reconozco que hago cosas mal. De ujú, ahí al arrepentimiento es otra cosa. Con nuestras actitudes lo marcamos, ¿no? Remarcamos lo que decimos con nuestras actitudes. Pero él, cuando se suicida, cuando él se mata, con esa actitud de dolor y de tristeza, puede marcar un arrepentimiento, pero está en Dios si lo perdonó o no. O sea, yo no puedo juzgar eso. A eso voy, ¿no? gracias. No me atrevo a contradecir el amor de Dios y su infinita misericordia. Ujú, A eso voy. No, no es que estoy ni discutiendo ni llevando nada a otro lado. Simplemente expongo lo que yo veo con las palabras que se dicen en la palabra de Dios.
Gracias, nada más. Patricia. Y una cosita más. Ay, bien. Judas no lo entregó a Jesús. Judas lo marcó con un beso, porque Jesús se entregó voluntariamente. Ok. Ujú. Sí, fue parte del plan de la salvación, ¿cierto? Sí. Muy bien. Otra cosita, profe. Sí, Gloria, y después Maribel. Ajá, aquí vemos que en Judas y en Pedro hay pecado, pero hay una aparte que, o sea, ¿por qué se arrepiente Pedro? Porque amaba a Jesús. En Judas no se ve ese amor hacia Jesús, en Judas se ve el amor hacia el dinero, porque él era el que llevaba la bolsa de la plática y él también metía la manito y robaba. Entonces se establece esa diferencia, común en los dos el pecado, diferencia en los dos, uno ama a Jesús, el otro no ama a Jesús para poder arrepentirse realmente de lo que hizo. Ok, gracias, Gloria. Y Maribel. Ujú. Sí, maestro. No más de repente acotar esto, nuestra vida y nuestra muerte está en las manos de Jesús, de nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros no podemos decidir, ¿no? Cuándo debemos morir o cuándo me debo matar por desesperación o por lo que ocurre en nuestra vida. Si nosotros vamos con esta actitud, estamos yendo contra la palabra y contra los designios de Dios. Por lo mismo, Judas había decidido ahorcarse. Él decidió por su vida. No dejó que Dios decida, ¿no? Pese de repente al remordimiento que él tenía, no dejó que Dios decida por él, sino él decidió. Y nosotros decidir por nuestras vidas ya es un pecado. Pues. No estamos dejando que la voluntad de Dios obre en nuestras vidas, en todo sentido de la palabra. Gracias, maestro. Gracias, Maribel. Bien. Ok. Excelente. Gracias por los comentarios. Veo el micrófono de Enrique. Está abierto. Estamos por terminar esta lección, pero si hay un comentario, Enrique, bien puede rápidamente. Sí, Pastor Lucas, tengo, ¿verdad? Que me saque de una pequeña duda. Quería hacer una pregunta respecto a lo de Pedro y de Judas. Ok. ¿Hay una diferencia entre sentir remordimiento y confesar el pecado? La palabra del Señor dice que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa alcanza misericordia. Una cosa es sentir remordimiento dentro de su ser y otra cosa es confesarlo con el... Sí. Sí, y por eso, Enrique, también tengo en la pantalla la palabra en fe, arrepentimiento en fe. Hay una distinción ahí, una diferencia entre los dos. Una parte del arrepentimiento es lo que estamos, nuestros sentimientos, um, obviamente, Eh, pero también tenemos la fe en Jesús en perdonar nuestros pecados. Y esto es una parte también. sí, ¿verdad? No, no estoy, ¿verdad? Contradiciendo porque usted es el maestro, usted lo que lo está enseñando, ¿verdad? Pero me abaso al versículo que dice que hay que confesarlo con nuestra boca, hablarlo, pues, el pecado que hemos cometido, confesárselo al Señor. Um, Creo que no hay versículo que dice que tenemos que hablarlo, confesarlo de voz alto. Porque Um, y cuando los vamos al Salmo 51, cuando David peca contra, ¿verdad? El pecado de adulterio, él confesó su pecado en el Salmo 51, David cuando pecó con la mujer de Urías Geteo, ¿verdad? Jezabel. Él confiesa ahí en el Salmo 51, lo confiesa. Y a eso ahí me abaso yo, maestro Lucas. no, gracias, Enrique. Entonces, tal vez lo que podemos hacer es podemos terminar la lección
Y después de la bendición podríamos hablar un poco más de este tema y si otros quieren quedar, pueden. No es obligatorio, obviamente. Podemos terminar la lección y luego hablar un poco más. ¿Está bien, Enrique? Bueno, muchas gracias. Perfecto. Entonces, la tarea para la próxima clase es ver el video de la lección 6. También vamos a leer Lucas 23 en nuestras Biblias, 13 a 24. Y terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bendiciones a todos. Gracias por la participación hoy. Que todos tengan un buen día. Gracias. Igualmente, Dios bendiciones. los bendiga a todos. A todos. Dios les Bendiciones. bendiga. Ama- Perfecto. Hermano, Amén. Shalom. Chao, bendiciones. Bendiciones, Bendiciones bendiciones para a todos. todos. La paz de Dios sobre todos nosotros. Aquí estoy. ¿Quién se quedó? Ok. Pues parece que Enrique salió también. Entonces tal vez no vamos a continuar la conversación en este momento. Amén. Bendiciones. Pero sí, entonces, si ustedes tienen interés, pueden hablar conmigo también por WhatsApp. Pero sí, parece en este momento. Solo vamos a cerrar la sesión de hoy. Amén. Bueno, está muy bien. Ok. Gracias. Ok. Bendiciones a todos. Gracias. Hasta luego. Igual. Hasta luego.